para tratar de definir qué es la política. Según el diccionario de la lengua española, la política es un arte, el arte o la doctrina o una opinión referente al gobierno de los estados. También dice el diccionario de la lengua española que la política es una actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Es una actividad también de cualquier ciudadano que quiera intervenir en los asuntos públicos con su opinión, respetuoso, voto o de cualquier otra manera. De acuerdo a la Biblia, fue Dios, damas y caballeros, el que instituyó y el que formó los sistemas de gobierno desde el principio de la creación. La autoridad del hombre sobre el hombre, porque es lo que un gobierno ejerce, el dominio o el control sobre otros seres humanos, fue establecido desde el principio de la creación, cuando el pecado entró a la raza humana. Por causa de nuestra pecaminosidad, de esa naturaleza que nosotros tenemos de ir en contra de la autoridad, esa rebelión que continuamente manifestamos, esa prepotencia que existe potencialmente en todos nosotros, esas arbitrariedades que continuamente vemos en muchas personas que ejercen el poder, Dios tuvo que refrenarlo a través del uso de la fuerza pública. En el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6, después del diluvio universal, Dios dijo estas palabras: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios pues le entrega al ser humano la espada de la retribución divina para poder controlar, para poder detener, para poder impedir la maldad en el corazón humano por causa, repito, de nuestra pecaminosidad. Entonces tuvieron que comenzar a formarse al principio ciudades-estados. Después había ya estados completos y después naciones. Y desde que se inicia la humanidad, se tuvo que usar un grupo de personas que usaran la fuerza. Se tuvo que comenzar a usar sistemas para poder detener a esas personas. En la Biblia se llaman ciudades de refugio. Posteriormente, en los últimos siglos, se inventaron los sistemas penitenciarios y comenzaron las naciones a tener que formar ejércitos para defenderse cada una de ellas de las otras naciones vecinas o de agresiones de otras naciones más lejanas, para poder detener y castigar el pecado humano. La fuerza física y la violencia, dice la Biblia, tendrían que ser usadas para establecer la autoridad dentro de un gobierno. Y así lo hemos podido observar a través de la historia, que por causa de la rebelión humana existen leyes, el uso de la fuerza, el ejército, la policía, sistemas penitenciarios, granaderos, etcétera, etcétera. Vamos en primer lugar en esta mañana a recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8, que describen el mundo en que actualmente nos encontramos. Cristo, damas y caballeros, hace 2000 años, no estoy hablando de Walter Mercado, no estoy hablando de tu gurú, no estoy hablando de Jim Dixon, ni de los falsos profetas, ni de los iluminados, ni de Mahoma. Estoy hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo, que murió en una cruz hace 2000 años y que nos dejó claramente en la Biblia las evidencias suficientes para que cualquiera de ustedes que esté buscando evidencias para creer en Dios o para creer que no somos el sistema simplemente evolutivo o el sistema donde vamos cada quien evolucionando, como dice la teoría de la evolución, sino que fuimos creados a la imagen de un Dios, a su imagen y semejanza, tengamos evidencias y podamos nosotros entender que cuando una persona no cree, no es por falta de evidencias intelectuales, es por un problema moral. De acuerdo a la Biblia, tu problema no es satisfacer evidencias intelectuales, sino es el problema moral lo que caracteriza al ser humano. En Mateo 24, Cristo dijo que antes de que este mundo terminara, ¿y quién puede tener en este momento alguna duda
de los climas, la alteración climatológica, de los meteoros que están azotando la humanidad, de violencias como el tsunami, como los huracanes Katrina, como Rita que está golpeando en estos momentos las costas del Golfo de México y de Texas. ¿Quién podría imaginarse tal devastación y tal destrucción cuando el ser humano ha llegado al siglo XXI en los más altos desarrollos tecnológicos y científicos y nos creemos que nosotros vamos a superar y a entrar a la época de Acuario y a una época de un siglo de oro donde el ser humano resolverá los problemas del ser humano y el mundo se encuentra, de acuerdo a la Biblia, en la víspera de su autodestrucción? Jesús dijo, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, plagas, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Diferentes tormentas actualmente azotan el mundo. Tenemos en primer lugar la crisis del orden. La Biblia profetiza que en la medida en la que el ser humano se aproxime al final de los tiempos, cuando Cristo venga, habrá una rebelión cada día más grande en contra de la autoridad y del orden internacional. La rebelión y el desorden ya están presentes actualmente en una escala, damas y caballeros, jamás conocida. Los hijos actualmente ya se rebelan y agreden, atacan y violentan a sus padres. Los estudiantes, hace 20 años, el problema más grave era mascar chicle en la secundaria. En 20 años para acá, el problema grave ahora es que los estudiantes introducen cocaína a la escuela, introducen armas blancas, introducen inclusive pistolas. Esta es la forma como se ha violentado el orden establecido. Los deportistas a sus entrenadores, los ciudadanos hacen manifestaciones públicas actualmente con protestas, con vandalismo, obstruyendo las vías de comunicación, pisoteando los derechos de terceras personas, impidiendo el trabajo de millones de personas, inclusive han llegado al grado de asaltar los mismos edificios de los gobiernos. No solamente tenemos una crisis de orden, sino también una crisis política. Existe un vacío tremendo actualmente en el mundo de liderazgo político en la mayoría de las naciones del mundo. Ya no existe la honestidad. Ya la integridad, los valores y el sacrificio de los líderes por sus pueblos, esos héroes de la independencia, esos héroes de la Segunda Guerra Mundial, esos héroes de hace 40, 50 años o de siglos pasados, en los siglos que estamos adentrándonos, ya no existen. Es muy difícil actualmente poder nombrar a un gobernante o a un político que realmente sea honesto, que sea íntegro, que no esté buscando el beneficio meramente de su partido, sino el beneficio de la nación. Ya esta clase de hombres de este calibre están dejando de existir. La Organización de las Naciones Unidas, después de más de 50 años de funcionar, no han podido resolver los problemas internacionales, ni las guerras, ni los golpes de Estado que cada día aumentan en el mundo que vivimos. Todos los días se producen en algún lugar de nuestro planeta golpes de Estado, revoluciones, genocidios, traiciones políticas, manifestaciones contra el gobierno, etcétera, etcétera. La ambición de muchas personas de tener cada día más dinero, más poder, más control sobre la gente, llevan al ser humano a una obsesión incontrolable de autodestrucción. Y en tercer lugar tenemos la peor crisis de todas, que es la crisis moral. Esta es la peor de todas, pues pocos dirigentes políticos han podido comprender el daño tan profundo que le causa a una nación aceptar matrimonios gays, aceptar el homosexualismo, darles derechos a los ciudadanos que no son derechos de ninguna manera, porque ellos mismos están violando las mismas leyes naturales que Dios estableció en la Biblia.
Actualmente tenemos una ola en la República Mexicana de inmoralidad como jamás la habíamos visto, de degradación, groserías, lenguaje vulgar en la televisión. A las 11 de la mañana hay programas en las televisoras donde tenemos escenas de sexo. A las 10:30 en cadenas de televisión tenemos escenas sexuales que pertenecían a la clasificación 2X o 3X hace 25 o 30 años de edad. Esta ola de prostitución que azota a nuestro país ha llegado al colmo con esta nueva plaza del sexo que se va a abrir aquí en México el día 16 de septiembre. Escuchen este artículo que salió en el Universal el 27 de agosto del año presente. Y dice así: personas que gusten del erotismo, de los espectáculos de table dance y de striptease, así como de productos sexuales, tendrán una opción sexual a partir del 29 de septiembre, cuando se inaugure en la calle 16 de septiembre la plaza comercial Sex Capital. El concepto diseñado por Alberto Kibrit está enfocado para personas de todos los sexos, los cuales podrán tener acceso a teatro y a cine erótico, que se proyectará en 3 salas, en una de ellas para Tercera Dimensión, informó su creador. En el inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre, el cual tiene un costo de 150 millones de pesos, contará con 100 locales, generará, eso sí, 500 fuentes de empleo, precisó el empresario. Estará guardado por lo menos por 30 agentes de seguridad, pero habrá acceso para las mujeres a un chip and dale para ver a hombres encuerarse, un table dance y un museo del sexo para todas las personas que quieran disfrutar del sexo. La idea del lugar, comenta Kibrit, surgió de las exposiciones Sex Entertainment realizadas en el 2003 y 2004, pero se buscó un lugar sano, donde no se den las relaciones sexuales, solamente pueden ver, sino entretener el sexo. De ahí se pensó en mostrar en el sitio cómo es y ha sido el sexo en las culturas del mundo. Damas y caballeros, este es el mundo que estamos viviendo, donde esto ha llegado a un clímax tal, donde ya se están haciendo plazas comerciales dedicadas al erotismo. Y quiero recordarles, antes de pasar al segundo punto, que la caída de todos los imperios en la historia, los sumerios, los egipcios, los asirios, babilonios, medos persas, griegos y romanos, ninguno de estos grandes imperios del pasado cayó por la pobreza, por la economía, por la falta de educación, por la falta de conocimiento, por la falta de puentes. El factor común denominador que ocasionó la caída de todos los imperios mundiales, haciendo a un lado la Biblia y remontándonos a la historia, fue la inmoralidad. En segundo lugar, veamos el aspecto que la Iglesia cristiana tiene ante el gobierno, ante toda esta situación mundial. ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Hasta qué punto la Iglesia debe inmiscuirse o no inmiscuirse, meterse o no meterse en las cuestiones políticas? ¿Qué responsabilidades tiene la Iglesia de acuerdo a la Biblia? No estoy hablando de una religión tal, sino la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de la responsabilidad que tenemos ante nuestra sociedad? Creemos que nosotros como cristianos, para combatir todos estos males, debemos involucrarnos en el activismo político. Creemos que debemos hacer manifestaciones, desfiles y protestas contra el gobierno para acabar con todos estos problemas morales y males sociales. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los errores que actualmente la Iglesia cristiana está cometiendo en contra del gobierno. En primer lugar, el poder para traer la justicia y el poder para transformar a una sociedad en un país no ha residido, ni reside, ni residirá en ningún gobierno político. La arena política, con su retórica, no tiene el poder para transformar espiritualmente a nuestra sociedad. Es increíble la respuesta hostil que muchos creyentes, iglesias y denominaciones están tratando de hacer con el activismo político
para poder tratar de protestar en contra del gobierno, haciendo manifestaciones, haciendo desfiles y creyendo que con esta situación nosotros vamos a influir cuando a nosotros se nos manda someternos a nuestro gobierno. Sométase, dice Romanos 13, a toda autoridad, todo individuo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es preocupante la manera de pensar que está prevaleciendo y que trata de hacer del activismo político y social la principal prioridad del cristianismo, y con esto reducir la fe en Cristo a otra fuerza o poder político. Uno de los principales errores que la Iglesia está cometiendo en contra del gobierno político es buscar medios humanos para poder reformar la sociedad y establecer los valores cristianos. ¿Qué pensará Dios de nosotros realmente? ¿Creemos que Dios es tan débil y tan incapaz de cuidarnos que preferimos nosotros las protestas y la presión política en lugar de usar los recursos espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra para poder cambiar nuestra sociedad? En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo escribió: exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, los gobernantes y todos los que se encuentran en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De acuerdo a la Biblia, señores cristianos, señoras cristianas, no es el activismo político, ni las presiones ni manifestaciones públicas las que van a transformar a nuestra sociedad, sino nuestras oraciones por el gobierno. Hace unos días me estaban diciendo, ¿qué piensas? Lo voy a mencionar al final de la conferencia, de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos durante muchos años se ha predicado la prosperidad. Y el dinero y la prosperidad y el dinero, y viene un avivamiento tremendo, y ahorita Estados Unidos ante nuestros ojos es la nación más poderosa, política, comercial, militarmente, y sin embargo es una nación, como lo dice la Biblia, lo vamos a mencionar. Hace 2600 años se profetizó que antes de que Cristo regresara no iba a ser Rusia, no iba a ser Alemania, no iba a ser Inglaterra, no iba a ser Estados Unidos la nación o el último imperio mundial. Serían 10 naciones que se unirían entre el Medio Oriente y Europa. Y ante nuestros ojos nos damos cuenta que ahorita en Estados Unidos los cristianos, ¿qué deben hacer? En lugar de tantos congresos y de tantas reuniones, unirse en un estadio a pedirle perdón a Dios, a quebrantarse y a orar. Orar por el presidente Bush, orar por el gobierno, orar por todas estas devastaciones que no son coincidencia. Todo tiene un trasfondo, de acuerdo a la Biblia, espiritual. Y las repercusiones y lo relevante que nosotros usamos en asociar lo que pasa a la luz de la Biblia tiene su relevancia precisamente en el mundo espiritual. Nosotros no podemos usar medios humanos para tratar de cambiar a nuestros gobiernos. Otro error es hacer el activismo nuestra prioridad. Es una grave equivocación tratar de culpar a los diferentes partidos políticos, a las conspiraciones liberales o a los medios de comunicación de la desintegración moral de nuestro país. No es que los gobernantes son corruptos, es que este partido es corrupto, es que estos medios de comunicación. Todos ellos no son el enemigo, son el campo misionero donde nosotros debemos de trabajar. Entonces, nuestro enemigo no es con carne ni con sangre, dice Efesios 6:12, sino contra potestades, contra criaturas invisibles, espirituales, controladas en un reino que la Biblia menciona que controla el príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Nuestra lucha no es contra partidos políticos, señores y señoras, no es contra diferentes gobiernos, nuestra lucha es invisible. Así pues, no ataquemos las instituciones establecidas por Dios, porque estamos atacando lo establecido por Dios. En los peores momentos de la historia, cuando los gobiernos han sido crueles y sanguinarios, como César en los tiempos de Roma, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, tenemos en la Biblia, jamás, nunca critican al gobierno. Y esos eran gobiernos corruptos totalmente, donde a los cristianos los echaban al Coliseo romano,
Y bajo esas circunstancias, escribe el apóstol Pablo, oren por las autoridades y por los gobernantes. Imagínense a Pablo organizando, vamos a Roma alrededor del palacio del César, a levantar pancartas, muere el César, derroquen al César. Esa no es la forma de poder nosotros traer la transformación espiritual a nuestro país. Sí, claro que el mundo es pecaminoso, pero ¿debemos asombrarnos nosotros de su pecaminosidad? ¿De qué otra manera actúan los pecadores? La Biblia dice que los pecadores están cegados por el príncipe de las tinieblas que les ha cegado el entendimiento. Esta es la razón por la cual es una tontería esperar que las instituciones humanas puedan producir la justicia y la paz que solo Dios puede hacer a través de nuestras oraciones. Nosotros podemos levantar la bandera de la moralidad y de la justicia a través de nuestra vida de testimonio, de una vida santa, de que realmente proclamemos la justicia y proclamemos que la gente necesita arrepentirse y entregarle su vida al Salvador. ¿Cuántos políticos todos los días siguen muriendo y seguirán muriendo? En accidentes de helicóptero, en choques en la carretera, y personas que creen que toda la vida es esto y que la vida es el poder y el dinero. Dichosos aquellos políticos que mueren y los que nos están escuchando, que han vivido una vida honesta, porque la Biblia dice que de cada palabra y un vaso de agua que hayamos dado en el nombre de Jesucristo nos será recompensada en la próxima vida. ¿Cuántos de ustedes, señores políticos, se levantan en la mañana, como muchos que han perecido, se ponen su traje, voy a hacer un viaje y se despiden de la esposa, mis niños los vemos hoy en la tarde, y no sabes que es la última vez que te despediste de tu familia? Pero eso sí, hay adulterio, hay fornicación, hay tranza, porque creemos que vamos a vivir eternamente. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con el juicio de Dios. Prepárense, señores, que se encuentran en autoridad y en eminencia ante un juicio donde al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Por lo cual sí vale la pena en la vida ser honestos, sí vale la pena ser íntegros, sí vale la pena ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sí vale la pena serle fiel a una sola mujer, a tu esposa, a mi esposa. Es que valiente es verdaderamente el poder vivir y cargar la cruz que Jesucristo nos invita a cargar. Pero está delante de nosotros la eternidad. Y muchos de ustedes tal vez en la próxima conferencia ya no tengan la oportunidad de asistir. Pero hoy que tu corazón está preparado, Dios te llama y te dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Salvador. Los gobiernos humanos, pues, han sido totalmente perseguidos y atacados en el nombre de Dios de una forma equivocada. La verdadera misión de Jesucristo y la Iglesia es que Cristo no vino al mundo como un libertador político ni como un reformador social. No vino a que la gente mala fuera buena, sino a darle vida a los muertos. Porque hay mucha gente que es muy buena y está muerta espiritualmente. Jesús no vino al mundo a buscar quienes le iban a apoyar para conquistar la cultura, para la moralidad bíblica o para grandes libertades políticas y religiosas. Cristo no vino para promover un nuevo orden social, ni tampoco un nuevo orden moral. Vino para establecer un reino espiritual en un grupo de personas que se llama la Iglesia. Y la Iglesia es una palabra griega que significa los que fueron sacados fuera. Viene del griego ek, fuera, klesia, muchos. Un grupo de personas que han sido sacadas de este mundo, no físicamente, sino espiritualmente, para vivir vidas transformadas, para dar testimonio de que Jesucristo está vivo y que está actuando todavía a través de sus seguidores, que la Biblia le llama sus discípulos. Esto es lo que Cristo vino a hacer. No vino al mundo para hacer la antigua creación moral a través de reformas sociales o gubernamentales, sino a transformar a los seres humanos en nuevas criaturas a través del poder transformador del Evangelio y del Espíritu Santo. En cierto modo, ¿verdad?, el estado moral, social y político de la gente es irrelevante para el progreso y el avance del Evangelio, porque Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. No podemos proteger o expandir la causa de Cristo mediante el activismo político o el humanismo, no importa qué grandes y qué sinceros sean nuestros esfuerzos. Nuestra batalla es de carácter espiritual.
Dios no nos llama para pelear una guerra cultural que busque la transformación de nuestro país en una nación cristiana. Y hay por todos lados, México para Cristo. Esto es una falacia, esto no sé de qué Biblia la sacaste. Pero de acuerdo a la Biblia, ninguna nación será para Cristo hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese, las naciones se van a corromper más, la apostasía entrará a la iglesia cristiana y jamás hasta que Cristo regrese, las naciones se volverán a Él. Y vendrán a Jerusalén a rendirle pleitesía y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mientras Cristo viene, mientras el Hijo de Dios regresa a este mundo, damas y caballeros, hay un remanente. La Biblia habla de un pequeño remanente que será fiel hasta la muerte. Así que no hay tal cosa de que 120 millones de personas se conviertan o México 23 millones de personas en el Distrito Federal o las 100 millones que somos, todo México será para Cristo. Otro sueño falático, ¿verdad? Es creer que si el presidente de la República es cristiano, entonces México cambiará. Hemos tenido testimonios de varios presidentes y gracias a Dios por sus vidas que han sido cristianos y no está en un solo individuo. Él tendría que tener a todo su gabinete de cristianos y al jefe de la policía cristiano y al secretario de la defensa cristiano para que realmente, y eso solamente en Alicia y el País de las Maravillas. Vivimos un mundo real donde el pecado está haciendo atrocidades contra el ser humano, donde la corrupción aumentará, donde hemos visto que está debilitando la integridad y la moralidad, y no es la respuesta, repito, los presidentes o los políticos. La respuesta somos y siempre seremos la iglesia. Muy bien, en tercer lugar, quiero hablarles a todos los políticos y mostrarles lo que la Biblia dice de cuáles son los 3 propósitos de un gobierno. En primer lugar, dice en Romanos 13, versículos del 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos al gobierno, no solamente por razón del castigo, sino por causa de nuestra propia conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que le deben. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y una de las cosas que estamos viendo en el decaimiento político, moral y social de nuestra nación es la increíble falta de respeto a nuestro presidente de la República y a su esposa. No importa de qué partido político sea, él es el representante de mi país y merece en los medios de comunicación nuestro total respeto. Y cuando la persona que representa la institución política más grande de una nación, que es el presidente de la República o el gobernante, se le ataca, se le agrede, se le dicen hasta de groserías, y ya se permite el relajamiento total de los medios masivos de comunicación, es cuando nos estamos dando cuenta que el día que se pierda la autoridad, tus hijos también te dirán a ti lo mismo como padre y a mí también. Porque si nuestros mismos hijos y los estudiantes de preparatoria y secundaria ven que no se respeta al máximo magistrado de una nación, ¿con qué derecho vas a registrar al padre? ¿Sobre qué plataforma moral vas a decirle a tu padre, y tú que tienes cara de caimán? Y es increíble este relajamiento que ha existido actualmente y lo cual no puede existir. En primer lugar, la Biblia dice que los magistrados o el gobierno tiene como principal propósito restringir el mal, infundir el temor al que hace lo malo.
Uno de los deberes establecidos por Dios para que un gobierno funcione es que tienen que restringir la maldad mediante la implantación del temor en los corazones de los malhechores. Es un hecho comprobado que donde no existe la imposición de la ley, habrá anarquía. Cuando alguien se atreve a parar en las carreteras federales el tráfico, en las carreteras federales, y se le impide el acceso a los vehículos durante 8, 10 horas o en un lugar público, en una ciudad, y las autoridades no responden a través, escúchenme, del uso de la fuerza, desgraciadamente, con camiones con agua helada o con lo que sea, ¿verdad? Pero no se puede alterar el orden ni permitir esto porque entramos en un estado de anarquía total. Aun cuando no justifica a los sistemas totalitarios, la realidad es que estos regímenes experimentan niveles más bajos del crimen que las naciones democráticas. El punto es que aún los mismos gobernantes necesitan entender que desgraciadamente, y no es la famosa política del garrote, el garrote se tiene que usar por la maldad y la rebelión del corazón humano. No se puede permitir que un grupo de personas rodeen un edificio del gobierno y le rompan los cristales y le rompan las rejas y ataquen a los guardianes del orden. Eso no se puede permitir. Ahora en Nueva Orleans, cuando vino toda esta catástrofe, ¿qué fue lo que determinó el gobierno norteamericano? Tuvieron que usar la fuerza y mandar en un estado de caos a que los soldados y la Guardia Nacional disparara a matar. Y cuando comenzaron todos a darse cuenta que no era juego y que no se iban a aprovechar del caos para infundir la anarquía, entonces comenzaron totalmente a doblegarse y se acabó. Ya casi no han encontrado a nadie asaltando, matando a los demás. Pero se tienen que usar muchas veces en los estados diferentes en los que se encuentra un gobierno o las amenazas que surgen, el uso de la fuerza y el uso de la violencia. Dios le ha entregado esta prerrogativa en la Biblia a los gobiernos. Sería atemorizante imaginarnos qué ocurriría en cualquier sociedad donde no hubiera nadie responsable de detener y castigar la maldad, la anarquía total. Si los ciudadanos tendríamos que protegernos a nosotros mismos para prevenir este escenario, cualquier orden social se colapsaría. Y créanmelo, México está llegando a este punto, donde ya casi todos los ciudadanos están buscando armarse, donde estamos tratando nosotros de defendernos, donde ya se está perdiendo la confianza en las instituciones. Y esto no puede ser. Necesitamos orar por nuestro gobierno. Necesitamos impedir que esta ola acabe con nuestro país, los que amamos a nuestra nación y los que anhelamos un México mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Tan pronto como el gobierno cesa de restringir la maldad, tan pronto como el gobierno no usa la fuerza, se comienzan a manifestar las bajas pasiones y la perversidad del corazón humano. En segundo lugar, los gobiernos, dice Romanos, que son las personas que deben de infundir el temor porque son servidores de Dios para la sociedad. El gobierno, de acuerdo a la Biblia, debe proteger los intereses y los derechos, la libertad y la propiedad de todos los ciudadanos, porque ellos son servidores de Dios para esta función, ya sea el presidente de la República, los primeros ministros, los senadores, diputados, miembros de un parlamento, ministros de la Corte de Justicia. Todos ellos deben de ser respetados por nosotros como servidores de Dios y darles la estima, orar por ellos y decirles a ellos que ellos deben de velar por nuestros intereses. Y en tercero y último lugar, el gobierno debe castigar la maldad. Pero si hace lo malo, dice Romanos 13:4, teme, porque no en vano lleva la espada, porque el magistrado es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuál es la principal función por la cual Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, el que mandó hace 2000 años a morir en una cruz a su Hijo Jesucristo, cuál fue su razón sabia, profunda y soberana para instituir los gobiernos? Para castigar la maldad del corazón humano. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10, el apóstol Pablo, pero sabemos
que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros. La ley fue establecida para detener todas estas clases de pasiones desbordadas del ser humano. Y los gobiernos tienen la función de Dios de impedir que estas pasiones lleguen a desbordarse y amenazar la vida de los mismos ciudadanos. Nosotros tenemos actualmente un debate muy grande acerca de la pena capital. La espada es un arma usada para matar, y en la Biblia se usa como un símbolo del derecho que tiene todo gobierno para castigar el crimen. Este derecho, y escúcheme con mucho cuidado, establece e incluye la prerrogativa de imponer la pena capital para aquellos crímenes que cometa algún individuo y que de acuerdo a Dios hay muchos seres humanos que han perdido el derecho de seguir viviendo por causarse en amenazas a una sociedad. Dios establece la pena capital después del diluvio universal, cuando dice: el que derrame sangre por el hombre, su sangre será derramada. Y el objetivo de la pena capital se encuentra dentro de la sabiduría de Dios, porque en este momento hay muchas personas que eso es falta de misericordia, es falta de amor, peace and love. Vean ustedes, damas y caballeros, señores juristas, señores políticos, vean ustedes la sabiduría de Dios detrás de lo que Dios dice. Y veremos después por qué no se ha podido aplicar la pena capital. En primer lugar, el objetivo de la pena capital se encuentra en que era una cuestión de verdadera justicia. El que la hace, la paga. En segundo lugar, era una manera de frenar el crimen. Los criminales que conozcan el pago que tendrán que hacer al cometer un delito mayor, lo pensarán 3 veces antes de hacerlo. Y en tercer lugar, era la única manera, y la más importante, de darnos a conocer a los seres humanos la enorme valía que tenemos como la dignidad humana, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Quiero preguntarles a los señores juristas, ¿cómo puede un criminal pagar o retribuir por alguien a quien haya matado? ¿Te gustan 40 años de cárcel para que se pueda decir que se hizo justicia y que 40 años de cárcel valen la vida humana? ¿60? 80, 100, cadena perpetua? No hay absolutamente ninguna pena que pueda evaluar o pueda clasificarse que equivale a la muerte de un ser humano más que la muerte de otro ser humano. Y cuando Dios establece la pena capital, era para impresionar el corazón y que supiéramos, cuando tú le quitas la vida a un semejante igual a ti, la cárcel no lo compensará. Lo único que lo quita es tu propia vida, para que sepas lo que vale un alma delante de Dios. La Biblia enseña que no existe nada que pueda compensar la vida de un ser humano. Y para comprender esto, solo la vida de otro ser humano podía impresionarnos para entender la enorme dignidad que tenemos delante de Dios. Vamos a contestar preguntas. ¿Acaso no sería peligroso en México instituir la pena capital dentro de gobiernos, espérenme tantito, donde existen la corrupción, las injusticias y la cacería de brujas? Claro que sí, absolutamente sí. Y esta es la razón por la cual, por la misma injusticia a la que hemos llegado, en los gobiernos en el mundo entero no se ha podido aplicar justamente la pena capital. Por lo pronto, en gobiernos como aquí en nuestra República Mexicana, deben aumentarse los castigos por los delitos. Principalmente deben de triplicarse, señores juristas, debe triplicarse el castigo a personas que delinquen habiendo sido antes policías.
Cualquier persona que haya prestado función en una academia de policía o haya servido como servidor público y se involucre en una banda de secuestradores después, o se haya aprovechado de los contactos que él tuvo con eso, no puede tener la misma que cualquier ciudadano. Se le tiene que triplicar la pena para que pueda verdaderamente haber una justicia. Secuestradores, violadores, narcos, criminales, en primer lugar, deben ser castigados sin derecho jamás a salir con fianza. Jamás podrá una persona hasta que cumplan su condena total. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, no es una contradicción porque la Biblia dice, no matarás. Damas y caballeros, en el hebreo hay dos palabras para matar. Una es matar y la otra es asesinar. Vean ustedes la enorme diferencia. La palabra asesinar, que se tradujo no matarás, equivocadamente debería decir en Éxodo 20:13, no asesinarás, es ratzaj en el hebreo, ratzaj, y significa matar con premeditación, alevosía y ventaja y por venganza. En otras palabras, dice no asesinarás. Pero la otra palabra hebrea, araj, con H, araj, y G de gárgara al final, significa quitar la vida justificadamente, o sea, en defensa propia, en guerra o por accidente. Si alguien se mete a mi casa y veo que entra y se mete al cuarto de mis hijas y yo tengo en mi casa el derecho de tener un arma con el permiso registrado desde luego ante la Secretaría de Defensa Nacional y mato a un individuo, yo no asesiné a ese asaltante, yo lo maté. Asesinar es premeditado, ahora sí me lo voy a echar y estás esperando que regresaras y te voy a, hasta con mira telescópica preparé aquí mi pistola. Un soldado en la guerra no va a asesinar, un soldado en la guerra va a defender los intereses de su nación. Ahora, desde luego que hay soldados, ¿verdad?, como en la guerra de Vietnam, que llegaban y mataban a civiles y se deleitaban en el gozo de matar. Solo Dios ve la intención con lo cual se jala el gatillo. No es la bala la que te hace un asesino, sino la intención de tu corazón que tú tengas para quitarle la vida a una persona. El mandamiento bíblico de los 10 mandamientos, no matarás, se le da para que ningún individuo se tome la justicia en sus manos, porque solo los gobiernos humanos tienen la prerrogativa de la pena capital. Así que entendamos la Biblia para que nosotros no podamos caer en herejías y tengamos una falsa misericordia. Ay, no, es que esto no puede ser de un Dios de amor. El Dios de amor que mandó a Cristo morir en la cruz del Calvario es un Dios de justicia también. Y es un Dios tan de justicia que hay un infierno después de este mundo. Para que tú no creas que puedes jugar con Dios, porque tenemos la característica de escoger nuestro destino, somos agentes morales y debemos de definir en esta vida a quién creerle y qué es la conducta que yo voy a tener antes de morir. Ustedes saben que las cárceles han llegado a ser las escuelas más grandes del crimen. ¿Han sido efectivas las prisiones para rehabilitar a los delincuentes y criminales? Todos sabemos que son escuelas de crimen donde se aprende más a delinquir y vean la sabiduría de Dios. Dios enseña en la Biblia la restitución, ojo por ojo, diente por diente, todos se lo saben de memoria. Cuando tú vas a la policía y le dices, me robaron mi televisión, y aquí está el pitirijas que se llevó la televisión. Muy bien, señora Díaz, ya agarramos al pitirijas y ya lo mandamos al reclusorio. A mí qué me importa que lo hayan metido al reclusorio. La pregunta es, ¿dónde está mi televisión? A mí me secuestraron y pagué 5 millones después por el secuestro y ya agarramos a los secuestradores y mi lana. Esto no es justicia. La verdadera justicia es que el pitirijas, al entrar a la cárcel, se ponga a trabajar. Y cuando él trabaje y gane lo suficiente para devolverme o pagarme la televisión, se le deja libre. Mientras tanto, la persona no puede creer equivocadamente que son centros de rehabilitación, porque es la mentira más grande que existe. El medio ambiente de las prisiones modernas favorece la brutalidad, la homosexualidad y otros males variados de la conducta pecaminosa humana. No existe la manera en las prisiones para que los prisioneros hagan restitución por sus ofensas.
por lo que pocas veces recobran los prisioneros el sentido de su dignidad, al pasar varios años tras las barras que no les sirvió para amargarlos o hacerlos más agresivos a la sociedad. Y es triste reconocer esto cuando la Biblia hace más de 4000 años, en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 17 al 22, estableció la ley de la restitución. Antes que el derecho romano, antes que el derecho griego, antes que cualquier otro establecimiento que tú hayas estudiado en la escuela de leyes. La Biblia, miles de años antes, establecía las funciones de lo que es la verdadera justicia. Dice en Levítico 24, 17, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Si alguien le sacaba el ojo a una persona, al agresor le sacaban el ojo. Y el que causare lesión en su prójimo, así se le hará, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará a él también. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos con el Dios de la Biblia, nos damos cuenta que solo Él pudo haber perfectamente bien definido y establecido la justicia. Pero nosotros tenemos un concepto equivocado, se llama una falsa misericordia. Y nos creemos mejor y más buenos que Dios. Cuando los líderes de una nación fracasan en administrar la justicia, repito, el país está en bancarrota. Y en penúltimo lugar, Dios a los líderes les demanda humildad. Esta virtud, desgraciadamente, es la que menos manifiestan la mayor parte de los políticos y oficiales de un gobierno. Existe una grande tentación que en cuanto te dan una charola, en cuanto te hacen, ya vamos a hablar de la charola, dicen que si agarras a un indígena y le pones una cachucha de policía y un garrote, lo transformas. Y de la persona así humildita y tímida que era, en el momento en que tiene autoridad, hay algo en el ser humano que no puede tolerar la autoridad, que nos descompone. Decía un emperador romano, el poder corrompe y el poder total corrompe absolutamente. Algo le pasa al ser humano cuando llega a ser diputado, senador, magistrado, juez o lo que sea, que comenzamos, las alturas nos marean y comenzamos a sentir algo que hasta de su mamá se olvidan. Se olvidan de su esposa, llegan a ser gobernantes y se forman un bonito matrimonio, pero en el momento en que se le da poder al ser humano, ese poder se convierte en la tentación más grande de una persona, porque parece que no podemos nosotros controlar o dominar el poder. Y la Biblia nos advierte contra esto. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, hubo un hombre que era un antepasado de Saddam Hussein, que se llamaba el rey Nabucodonosor. Y este hombre, que hizo los grandes jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas de la historia, se enorgulleció tanto, se ensalzó tanto, y así muchos gobernantes como los Césares, como Adolfo Hitler, como Benito Mussolini, como José Stalin, como todos estos personajes del siglo XX y de la historia, que se creen dioses y creen realmente que pueden hacer lo que ellos quieran. Y a este hombre Dios lo levantó como un ejemplo y le dijo estas palabras. En el capítulo 4 de Daniel, versículo 24, le dice Daniel, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre tu gobierno, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres
y que lo da a quien Él quiere. Dios le tuvo que quitar la razón al rey Nabucodonosor hasta que reconociera que no es Él, sino que era Dios el que estaba arriba de él. Altísimo significa que no hay más alto que Dios. No somos dioses, señores políticos, señores gobernantes. Somos seres humanos, y como la hierba del campo es nuestra gloria. ¿Qué cuánto vas a durar en tu posición? ¿6 años? 4 años de jefe de la policía, de magistrado, de diputado, de senador, y después, ¿qué? Esa oportunidad que tú tuviste en esa altura en la que Dios permitió que tú estuvieras era para beneficiar al pueblo, para que lo conocieras, para que le dieras la gloria a Él, no para que te enaltecieras y te sintieras Dios y pisotearas los derechos de los demás y te convirtieras en una persona prepotente y arbitraria. Tú algún día, todos tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras acciones. Más adelante, el versículo 31 al 32, le dice Daniel: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él se lo da a quien Él quiere. Mientras nosotros no entendamos esto, continuará viviendo el mundo de una forma desesperada y los ciudadanos seguiremos pagando todo aquello que muchos gobernantes no han entendido hasta este momento. Tú necesitas a Jesucristo en tu vida. No te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de un hombre. Cuando yo me convertí al cristianismo hace 29 años, mi hermano Alejandro, que se encuentra aquí, había estudiado filosofía y letras, ciencias políticas, formé parte del Partido Comunista Mexicano. El Che Guevara tenía una foto arriba de mi cama, pero inmensa, del Che Guevara, y el socialismo, la dialéctica materialista, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Ingersoll y los grandes ateos, etcétera, etcétera, hasta que vino mi hermano y me dice: yo no vengo a hablarte de ninguna religión, te vengo a hablar de una persona que se llama Jesús. Tú has estado en esta religión, has probado, te has decepcionado, te has degradado, porque las religiones es lo que hacen, decepcionan y son usadas para perseguir a los mismos seres humanos en el nombre de Dios. Esas son las religiones. Cristo no es una religión, es un hombre resucitado, que venció la muerte y el pecado y el infierno en una cruz, y que con su resurrección de entre los muertos nos dice en esta mañana: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que en mí crea no morirá eternamente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, hay una puerta que es anchísima y que la mayor parte de los seres humanos van hacia la perdición, pero angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y pocos son los que entran. Y Jesús te invita en esta mañana a que vengas a Él. A lo mejor tú eres católico, a lo mejor eres evangélico, mormón, testigo de Jehová, no sé qué religión tengas, yo te invito a que vengas a Jesucristo. Tú puedes ser católico, tú sabías esto, e irte al infierno. Tú puedes ser protestante e irte al infierno, porque el hecho que tú tengas una etiqueta en tu botella, yo soy esto, no te garantiza la salvación. Cuando Dios venga no va a ver la etiqueta que tienes por afuera, si eres católico o mormón o religioso o testigo de Jehová. Él va a ver si dentro de ti vive su Hijo Jesucristo. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga la religión X, no verás el reino de Dios. Y tú necesitas encontrarte con esa persona resucitada de Jesús para que Él sea el Señor de tu vida, y entender que nacimos para un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Que no somos dioses. Nosotros no tenemos la prerrogativa de establecer nuestras leyes, de legislar la moral, de decir qué es bueno, qué es malo. Para eso nos dejó la Biblia, para que pudiéramos gobernarnos y fuera el manual de nuestra vida. Y Dios te invita en esta noche, en esta mañana, que te arrepientas de tus pecados, que voltees hacia atrás de tu vida y que te des cuenta que solo hay vanagloria, vanidad, soberbia intelectual y destrucción.
y que te hinques en esta mañana en su presencia, en tu corazón, hincarte en tu corazón y decirle: mi Señor y mi Dios, qué vana ha sido mi vida, qué lejos estoy de tus pensamientos. Quiero aprender de ti, quiero conocerte, quiero que seas una realidad en mi corazón y quiero entregarte mi vida en esta mañana porque quiero, en los pocos días que me quedan, vivirlos para ti. ¿Cuántos de ustedes